mundo convulso en el cual los conflictos armados parecen estar a la orden del día, estos se desarrollan en muchas ocasiones en áreas de interés para la conservación y el estudio de la naturaleza. Conmigo se encuentra Rodrigo Botero, quien es el director de la Sociedad de Conservación y Desarrollo Sustentable de Colombia y quien ha venido acumulando experiencia de trabajo en estas áreas tan álgidas. Rodrigo, cuéntame por qué la importancia de tu trabajo en estas zonas. Bueno, mira, desde hace aproximadamente 2 décadas con colegas de Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, veníamos trabajando en la identificación de diferentes tendencias de conflictividad alrededor de las áreas protegidas. Cada vez más ha sido claro que efectivamente hay una coincidencia que hace parte de una relación de economías ilegales que están concentrándose alrededor de estas zonas de alta sensibilidad ambiental y social y cultural. Desafortunadamente hay un factor común y es que en la mayoría de los casos la presencia institucional y estatal no es lo más fuerte, en donde hay unas condiciones de necesidades básicas insatisfechas importantes y en donde el tema de las economías ilegales se convierte en un factor digámoslo, alterno de gobernanza en la mayoría de esos territorios. Entonces hay una alerta temprana, por así decirlo, en ya una mirada regional, no caso por caso, de lo que está ocurriendo en la mayoría de estas zonas. Y estas zonas son seleccionadas por estos distintos grupos por su aislamiento, por su lejanía y porque ahí no pueden ser supervisados como deberían. Y porque hay recursos estratégicos. Y porque hay recursos estratégicos. Y llevar a cabo estos estudios en dichas áreas supone un riesgo muy grande. ¿Vale la pena llevarlo? Bueno, sí, el riesgo es alto, obviamente hay niveles de conflictividad, de riesgo sobre la seguridad personal, sobre los riesgos sobre el equipo, pero también es cierto que estamos en un momento que es absolutamente crítico, en donde hay una cantidad de elementos, no solamente de valores ambientales y de recursos naturales específicos que se preservan en estos territorios, que son importantes para cada país, sino que además la seguridad ambiental, efectivamente exacerbada por todo lo que tiene que ver con calentamiento global y cambio climático, pues hace que necesariamente haya que tener una forma de intervención sobre estos territorios. Ahora, que esto se vea en el mediano plazo, en el largo plazo, esa no es la disculpa, ese no es óbice para no hacer las acciones en este momento y hacerlas de manera coordinada tanto con, insisto, las poblaciones locales, obviamente los grupos económicos formales, pero también con acciones integrales de aplicación de la ley conjunta y con una estrategia de monitoreo que permita entender qué es lo que ocurre en términos de la gobernanza a nivel de una región que efectivamente traspasa las fronteras claramente, pero que tiene una importancia regional y mundial importantísima. ¿Y ha estado Rodrigo Botero en medio del conflicto literalmente? Pues infortunadamente sí. Obviamente hemos estado en zonas en donde en medio de una reunión con una comunidad trabajando sobre cualquier tema de trabajos de reforestación, de zonificación, empieza un bombardeo aéreo y nos toca evacuar. En algunos sitios nos ha tocado estar en la mitad de un conflicto entre 2 grupos, a veces irregulares, en donde no sabes exactamente quién es quién y eso sucede. Pasar por las zonas en donde hay campos minados también es extremadamente riesgoso y peligroso. O pasar en zonas que nos ha pasado tristemente, en donde compañeros nuestros han muerto por haber visto, por ejemplo, el paso de secuestrados o paso de drogas, de armas, cualquier cosa, es muy complicado. Obviamente tener que estar todo el tiempo en función de saber cómo está el conflicto, en dónde se ha movido, qué tipo de grupo está comandando, cuáles son las reglas de juego. Es tremendamente desgastante, hay un nivel obviamente de estrés y de ansiedad que permanece en la gente y digamos algo que es importante señalar es que el conflicto es impredecible, no sabes por dónde va a reventar, ¿cierto? No sabes si va a ser efectivamente una acción armada puntual o va a ser por ejemplo una acción de constreñimiento a la movilidad. En algún momento tú puedes estar en un sitio donde no hay permiso para moverse durante semanas y te toca quedarte quieto. Dificultades en la comunicación, nadie puede sacar un celular o tener una comunicación escrita o utilizar internet. Hay diferentes formas de expresión de ese control territorial que se ejerce en las zonas de conflicto que desafortunadamente no siempre corresponde al control del Estado. Y pues hombre, allí la gente tiene que generar un mecanismo de adaptación y de resiliencia inmediato para poder sobrevivir. Claro que sí, y estábamos hablando hace rato de situaciones que has visto acerca de personas que son secuestradas, de tráfico de blancas, de toda esta cuestión del tráfico de drogas.
Pero ¿cómo estas situaciones afectan al medio ambiente? ¿Cómo la presencia de estos grupos armados o su ausencia afecta al medio ambiente? Pues, hay cualquier cantidad de expresiones de afectación, desde la apertura de carreteras que abren nuevos frentes de colonización y por lo tanto apropiación de tierras ilegal, que es un fenómeno que hoy se ve enormemente. Entonces hay gran cantidad de deforestación y generación, pues, por supuesto, de emisiones que están aumentando el calentamiento global. Hay, por ejemplo, entonces contaminación de ríos con metales pesados, por ejemplo, el caso de la minería ilegal con el mercurio. Cuando hay atentados al tema petrolero, pues obviamente también sucede. El mismo desarrollo petrolero convencional también tiene accidentes y tiene derrames que tienen un impacto gravísimo sobre el medio ambiente. El tema, por ejemplo, de instalación de laboratorios para el procesamiento de drogas también tiene impactos ambientales en contaminación de aguas y suelos. Es decir, por cualquier parte donde tú lo veas hay contaminación entonces atmosférica, de suelos, de aguas, de bosques y de emisiones. Además de lo que puede ser también, por ejemplo, que muchos de estos grupos tienen entonces grupos de, digámoslo, poblaciones que dependen del consumo de recursos naturales locales. En ciertas zonas, el consumo de pescado y de cacería que genera un grupo ilegal supera ampliamente el de las comunidades locales y termina por afectar no solamente el recurso natural, sino las poblaciones residentes. Las comunidades quedan literalmente vaciadas en su territorio. Y Rodrigo, después de haber escuchado tus palabras, me doy cuenta de lo compleja e incluso cruenta que puede llegar a ser esta situación. ¿Se vislumbra alguna solución a mediano o largo plazo? Sí, mira, lo primero es que la primera solución es tomar atenta nota de lo que está sucediendo y dimensionarla, no subvalorarla, pero tampoco pasar a una visión apocalíptica, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿hay posibilidades de trabajo? Claro que sí. Lo primero que todo es tener una visión regional para los diferentes países del continente, en el sentido de dónde se concentran los conflictos, por qué, cuáles son las causas subyacentes, no pensar que esto es simplemente un tema de aplicación de la ley o de represión, porque ese esquema pues, es el que no ha funcionado durante varias décadas. Lo segundo es involucrar diferentes tipos de intervención en los territorios. Cuando digo diferentes tipos de intervención es, primero que todo, no es solamente un asunto gubernamental, es también un asunto de la academia, de los equipos de investigación, de las organizaciones civiles, de las empresas y obviamente las comunidades locales como factor fundamental en esa transición. Y el otro elemento que me parece a mí que es como también el mayor de los mensajes es los sitios en donde ha habido posibilidades de cambio, a pesar de lo importante de los conflictos, es porque se ha hecho una intervención integral, en donde el ambiente es parte central del asunto, pero está rodeado de todo el Estado, de todas las fuerzas civiles y gubernamentales, donde una visión más allá de los límites ambientales convencionales, porque estos son asuntos básicamente de gobernabilidad, es decir, de una intervención integral de Estado que recupere una cantidad de territorios que han sido dejados a merced, pues obviamente todo lo que es economías ilegales, que obviamente tienen muchísima más fuerza cuando el Estado se retira, pero digámoslo que si hay una intervención integral que va más allá de esa visión ambiental clásica, yo creo que hay una oportunidad, y de eso ya se empiezan a ver experiencias importantes en diferentes partes del continente de que sí es posible. Bueno, como hemos visto, preservar el medio ambiente, la conservación no es solo un ideal romántico, también hay que poner a trabajar muchos otros aspectos. Como hemos visto, Rodrigo está en uno de los ambientes más álgidos, más problemáticos para la conservación. Y bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, de verdad que le has brindado mucho interés a esta entrevista y quiero pedirte por favor que te cuides mucho para que nos volvamos a ver en el futuro. Por supuesto, muchísimas gracias.